Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En este video de hoy vamos a trabajar sobre el aparato digestivo, específicamente vamos a hablar del intestino grueso. Así que ustedes en esta sección van a ser capaces de escribir todas las funciones que tienen el intestino grueso. Entonces vamos a hacer un repasito de las partes anatómicas. Vamos a entender que el intestino grueso es la porción terminal del tubo digestivo que tiene la capacidad de absorber agua y de absorber iones. Es el sitio en donde se forman y se liberan las heces. Vamos a tener digestión mecánica y también vamos a tener digestión química. La digestión mecánica, que vamos a tener el movimiento de las austras, el peristaltismo y el movimiento en masa. Y en la digestión química vamos a ver que esto ocurre a través de las bacterias. Entonces aquí podemos hacer un recordatorio de la parte de anatomía. Aquí tenemos donde termina el ilion. Aquí vamos a tener la válvula ileocecal. Y aquí va a empezar entonces el colon con el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y finalmente tenemos el colon sigmoideo, el recto y el ano. Muy importante, aquí podemos ver muy bonitas las austras y aquí también podemos ver que estas son las tenias del colon, que son 3 fibras, que es el que va a hacer que nos permita observar como esta imagen donde el colon se ve como fruncido. Muy bien, esta es una amplificación que tenemos de esta región del ano y aquí vamos a tener el recto y vamos a poder observar bien aquí que en el ano vamos a tener un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. Aquí vamos entonces podemos visualizar los dos. Tenemos igualmente las mismas 4 capas que tenemos a lo largo del tubo digestivo. Tenemos la mucosa, submucosa, la muscular externa y la serosa. Tenemos entonces que en esta mucosa vamos a tener el epitelio, estas criptas del Lieberkühn, tenemos también la lámina propia y vamos a tener algo importante y diferente, es que en el colon simplemente vamos a tener 2 tipos de células, no todas las células que teníamos en el intestino delgado. Aquí tenemos la célula absortiva, que igual tiene la microvellosidad, pero aquí básicamente lo que se absorbe es agua y se absorben iones. Y tenemos las células caliciformes, y estas células caliciformes tienen la función de secretar sobre todo moco. Muy bien, podemos ver entonces que esta capa mucosa termina con esta muscular de la mucosa. Luego vamos a tener entonces la submucosa, la muscular externa con su capa circular y su capa longitudinal. Y finalmente tenemos aquí la última capita que es la serosa. Bueno, entonces esta básicamente es lo mismo que les acabo de explicar, solo que sea un poquito más grande. Revisemos aquí el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, que es músculo esquelético y por eso el externo es voluntario. Bueno, muy bien, entonces tenemos nuestro intestino grueso y aquí entonces voy a recalcarles una vez más que tenemos estos 2 tipos de células que son las importantes, célula absortiva y la célula caliciforme del colon. Bueno, entonces hablemos un poquito de estas capas del intestino grueso. El intestino grueso no tiene ni pliegues circulares ni tiene vellosidades. Lo único que tenemos es las microvellosidades, miren que aquí las estoy señalando, en las células absortivas. Otro dato importante que lo acabo de mencionar es que la capa longitudinal externa de músculo liso se agrupan estas 3 bandas que les muestro ahorita, que es lo que se llaman las tenias del colon, que al contraerse es lo que da como esta forma de un colon fruncido y esto es lo que llamamos las austras, que son como esas bolsitas. Entonces aquí podemos ver, miren cómo se ve bonita aquí las tenias del colon. Aquí vemos, hay diferentes tenias. Tenemos la tenia aumental, la tenia libre. Aquí tenemos la tenia mesocólica. Lo importante de entender ahí es que ellas lo que nos van a dar es este aspecto fruncido del colon. Tenemos entonces que estas bolsitas, esto es lo que se llaman las austras, que se ve muy bien en este dibujito. Muy bien, hablemos de la digestión mecánica en el intestino grueso.
Tenemos un primer reflejo que es el reflejo gastroileal y este reflejo me va a intensificar el peristaltismo. Entonces, la hormona gastrina producida por las células G me relaja esa válvula ileocecal. Se me van a agitar las austras, pero el peristaltismo en el intestino grueso es más lento. Aquí tenemos lo que se llama el movimiento en masa. ¿Qué es el tal movimiento en masa? Es una onda contráctil muy fuerte que se inicia en el colon transverso y que me va a impulsar del colon al recto. Este movimiento se da unas 3 o 4 veces por día durante una comida o inmediatamente después de ella. Ustedes van a hacer conciencia el día de hoy después de que ustedes almuercen y coman y uno puede identificar los movimientos en masa. Y estos movimientos en masa son importantes por el reflejo gastrocólico. Bueno, entonces la digestión química en el intestino grueso ocurre por acción de las bacterias. Estas bacterias digieren cualquier hidrato de carbono restante que haya ahí y entonces ellas van a liberar gases. ¿Cuáles gases? El hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano. Y esto es lo que explica la flatulencia. Cualquier proteína que quede por ahí de las bacterias las van a convertir en aminoácidos y estos van a convertirse en indol y en escatol que también se liberan por las heces. Entonces también vamos a poder tener liberación de sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos que se van a absorber, van a ir al hígado, donde se van a convertir en productos menos tóxicos y finalmente se van a secretar en orina. O sea que aquí termina como todo este metabolismo de estos aminoácidos. Aquí expliqué los de los hidratos de carbono. También convierten la bilirrubina en estercobilina. Muy importante porque esto le da el color a las heces. Y estos productos bacterianos son muy importantes porque permiten que haya la absorción de las vitaminas B y de la vitamina K. El intestino grueso entonces tiene la función de concentrar las heces. Y aquí tenemos un reflejo que es muy importante, que es el reflejo de la defecación. Este reflejo, pues todos lo conocemos muy bien y tiene la función, pues, de expulsar las heces del cuerpo. Es asistido por la maniobra de Valsalva. ¿Qué es el Valsalva? Esta posición, que es la ideal cuando uno va a ir al baño, porque esa maniobra va a permitir que haya contracciones voluntarias de los músculos abdominales. Es muy importante en los niños, cuando los niños están aprendiendo a ir al baño. Fíjense que cuando uno entra al baño, uno necesita esa posición donde uno los pies los apoya en el piso. Eso ayuda a esa maniobra de Valsalva. Y es importante tener cuidado con los niños porque como los niños cuando uno los pone en el sanitario los piecitos les queda colgando, no tienen ellos cómo hacer presión contra el piso y poder hacer bien esa valsalva. Entonces es importante a los niños ponerles un burrito, algo donde los niños podamos ayudarlos a tener bien esa posición, porque eso va a ayudarlos a que ellos puedan tener una deposición un poco más fácil. Entonces vamos a tener que hay dos trastornos básicamente que se asocian con las heces. O yo voy a tener diarrea, unas heces muy líquidas, o voy a tener estreñimiento. Entonces, las heces pueden permanecer, pues se van a formar en el intestino grueso. Antes de que ellas se formen, lo que venimos recibiendo es ese quimo que viene del intestino delgado. Y él va a permanecer de 3 a 10 horas en el intestino grueso. Su estado es sólido o semisólido. Las heces, entonces ya sabemos que son todos estos materiales digeridos pero que no se absorbieron, más agua, bacterias y estercobilina, que es lo que les da el color. De 1 litro de agua que ingresa al intestino grueso, entonces se van a absorber 900 ml, es decir, que solamente se pierden 100 ml diario por intestino grueso. El intestino grueso absorbe sodio, absorbe también cloruro y algunas vitaminas como la B y K, que habíamos mencionado en alguna de las clases anteriores. Muy bien, hablemos del reflejo de la defecación. Entonces, en este reflejo, concéntrese un poquito en este momento
y vamos a tener que lo primero que hay es la distensión del recto, que esto es estimulado por mecanorreceptores. Luego, ese estímulo se va a enviar fibras aferentes sensitivas a la médula espinal sacra. Una vez que eso llega ahí, entonces ya hay eferencia de las neuronas motoras de la médula que van por los nervios parasimpáticos al colon descendente, al sigmoides, al recto y al ano. Luego vamos a tener que hay contracción de estos músculos rectales longitudinales, aumentando la presión en el interior. Y esta presión más el estímulo parasimpático es lo que me va a abrir el esfínter anal interno, que es involuntario. Y finalmente vamos a tener que el esfínter anal externo es controlado voluntariamente y que aquí es donde, para terminar el acto, ayuda muchísimo una buena posición, nos va a ayudar la maniobra de Valsalva. Hablemos un poco de la diarrea. ¿Qué es la diarrea? Es el aumento en la frecuencia, el volumen y el contenido de las heces, que es causado porque hay una mayor motilidad y una menor absorción del intestino. Una menor absorción. Entonces, ¿qué la puede causar? Ayer veíamos en la clase que una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Si no podemos digerir la lactosa, esa lactosa queda ahí en el colon, osmóticamente activa, eso me arrastra agua, entonces por eso es que queda tanto contenido líquido ahí. El estrés también tiene muchísimo que ver. Y los microbios, entonces en el mundo de los microbios tenemos hongos, virus, parásitos, tenemos bacterias y todos ellos me pueden causar diarrea. No todos causan lo mismo. Este es el objetivo del cuarto semestre, ya poder entender bien y detalladamente cómo es de diferente las características de la diarrea dependiendo de quién es quien la produce. Entonces aquí nosotros podemos diferenciar muchos parásitos, podemos tener idea de algunas amebas, podemos tener idea de giardia por patrones que vamos a ver que se muestran en esa diferente característica que tienen esas heces, que me va a permitir a mí más poder entender más si puede ser más un parásito, puede ser más una ameba. Entonces repito, estas características de los protozoos y ya el detalle de todo esto, este es el objetivo de cuarto semestre. Hablemos un poquito del estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Es la defecación infrecuente o difícil causada por una menor motilidad intestinal. ¿Qué la puede causar? Ojo con esto que voy a decir. Malos hábitos como posponer la defecación. No se debe aguantar mucho eso porque eso no es bueno. Entonces por eso es un mal hábito. Ojalá que uno pudiera ir al baño, lo ideal, en la mañana antes de uno bañarse. Eso sería lo ideal. Pero bueno, en el ritmo de la defecación todos somos diferentes. Lo importante es que usted es su propio control. Si usted va normalmente todos los días al baño, entonces sería muy raro que un día no vaya al baño. Pero hay personas que van cada 2 días al baño, pero esa es su normalidad. Una ingesta inadecuada de líquidos, entonces, claro, esto puede favorecer que si no hay suficiente líquido y fuera de eso hay una absorción de agua, entonces esa materia fecal está quedando muy seca y eso favorece el estreñimiento. La falta de ejercicio favorece el estreñimiento, el estrés y algunos fármacos van a favorecer el estreñimiento. Muy importante, el tramadol y algunos opioides favorecen el estreñimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene pacientes hospitalizados y estamos poniendo estos medicamentos que se usan mucho para el dolor. La gente como tiene tanto dolor pide ese medicamento, pero resulta que podemos tener efectos secundarios como por ejemplo el estreñimiento. Hablemos un poco de la fibra dietética. En la clase pasada hablábamos de la fibra dietética, algunas cositas generales, pero vamos a explicarla hoy un poquito mejor. La fibra dietética entonces consiste en hidratos de carbonos vegetales indigeribles como la celulosa, la lignina, la pectina. ¿Dónde se encuentran? En frutas, en verduras, en granos, en los frijoles. Y ella nos va a disminuir el riesgo de obesidad, eh, el riesgo de diabetes, el riesgo de aterosclerosis y el riesgo de cáncer colorectal. Obesidad, porque yo les explicaba en la clase pasada que si yo estoy consumiendo
fibra soluble sobre todo, se va a retrasar la absorción de los carbohidratos de los alimentos y eso va a hacer que yo me engorde con menos facilidad. Diabetes, porque también va a permitir un mejor control de la glucemia. La aterosclerosis, sí, porque cuando yo consumo buena cantidad de fibra, mantengo mejores niveles de colesterol y por lo tanto no va a haber exceso de colesterol para que se deposite en las arterias. Y también sabemos que el poco consumo de fibra dietética puede favorecer la presencia de cáncer colorectal. Entonces vamos a hablar un poquito de la fibra insoluble. Como su nombre lo dice, ella no se disuelve en el agua. ¿Dónde está? En la cáscara de las frutas y de las verduras, en el revestimiento del salvado alrededor de los granos de trigo y maíz. Entonces, esta fibra insoluble es importante porque pasa por el tubo digestivo, pero no se modifica, por eso dice inmodificada. ¿Qué función tiene comerse toda esa cáscara y todo esto que estamos mencionando? Que todo esto nos sirve para acelerar el tránsito intestinal. En cambio, la fibra soluble, miren que es diferente. Les decía que esta fibra forma como un gel que recubre todo ese intestino y eso enlentece el paso del material a lo largo del tubo. ¿Dónde está la fibra soluble? En los frijoles, la avena, la cebada, en el brócoli, en las ciruelas, en las manzanas y en los cítricos. Entonces es muy conocida la avena, es muy conocida las ciruelas, todas las bondades que tienen porque tienen su fibra dietética. Entonces, esta fibra dietética soluble les explicaba que es como si ella se uniera a esa sal biliar que está rodeando el glóbulo lipídico y entonces al estar ahí no se va a poder absorber esas sales biliares van a salir con esas goticas de grasa número 2 y entonces el cuerpo va a tener que usar ese colesterol que uno tiene por ahí acumulado para producir nuevamente sales biliares. Por esa razón es que la fibra soluble disminuye el colesterol en las personas que lo tienen alto. Esta fibra, entonces, les decía que el hígado va a utilizar entonces más colesterol para fabricar esas sales biliares y así se va a disminuir ese colesterol. Entonces es muy bonito entender cómo es que funciona y por eso es que es tan importante entender que una cosa es la cáscara de las frutas, esa es la fibra insoluble, pero la avena y las ciruelas y las manzanas y los cítricos y todo esto que estoy mencionando está la fibra insoluble. Bueno, entonces aquí tenemos en este cuadro 21.2 del libro de Erickson que tenemos las funciones de los órganos del aparato digestivo para que ustedes por favor la lean, la repasen bien. Ya es muy fácil, esto aquí está muy sencillo y repasemos por ejemplo aquí en el estómago donde se hacen estos ciclos de propulsión, retropulsión, propulsión, retropulsión. Aquí los alimentos se van a mezclar con ese jugo gástrico y se van a reducir estos alimentos a quimo. El ácido clorhídrico del jugo del ácido gástrico es el que me va a activar la pepsina y me destruye también este ácido muchos microbios en los alimentos. Recordar que en el estómago se produce el factor intrínseco que me va a ayudar a la absorción de la vitamina B12, sobre todo en el ileón, y el estómago me sirve como reservorio de los alimentos antes de que ellos vayan a llegar al intestino delgado. En el páncreas, recordemos que en el páncreas se va a producir todo este jugo pancreático que tiene como función como amortiguarme todo ese ácido clorhídrico del estómago y entonces me va a alcalinizar un poco más eso. Eso va a hacer que al subir ese pH se detiene la acción de la pepsina en el estómago que contiene muchas enzimas, este jugo pancreático, y entonces se me van a poder digerir los hidratos de carbono, proteínas, triglicéridos y los ácidos nucleicos con las enzimas específicas que ahí se producen, pero que finalmente pues van a actuar en el intestino delgado en el ribete en cepillo. El hígado produce la bilis, tiene muchísimas funciones y eh, es muy importante para esa bilis para que haya todo el proceso de emulsificación y absorción de estos lípidos en el intestino delgado.
El hígado tiene demasiadas funciones, ya las vimos en la clase, en la segunda clase. La vesícula biliar pues va a almacenar y concentrar la bilis, pero en realidad recordemos que la bilis se produce en el hepatocito. El intestino delgado, entonces repasemos, aquí la segmentación, este movimiento que es la segmentación, me va a mezclar ese quimo con todos estos jugos digestivos, vamos a tener estos complejos motores migratorios que tienen la función de propulsar ese quimio hacia el esfínter ileocecal. Tenemos que todas esas secreciones digestivas del intestino delgado, el páncreas y el hígado van a completar la digestión de todos estos hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y también habíamos dicho en la clase de ayer que todos estos pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades que me han aumentado la superficie de absorción a 200 metros cuadrados, una cosa impresionante, el tamaño de una cancha de tenis, es el lugar donde se van a absorber más o menos 90% del agua y de los nutrientes. Para terminar finalmente con el intestino grueso, donde vamos a tener la contracción en las austras. Entonces cada austra se contrae y va pasando el material a la austra que sigue. Aquí vamos a tener también el peristaltismo, los famosos movimientos en masa que son unos 3 o 4 al día, que tienen la función de impulsar el contenido del colon hacia el recto. Las bacterias que nos van a ayudar a que se pueda absorber la vitamina B y la vitamina K y la absorción del agua, iones, vitaminas y finalmente terminamos con la defecación. Perfecto, entonces para terminar este capítulo vamos a hablar un poquito de las fases de la digestión y vamos a describir las primeras hormonas que regulan estas actividades digestivas. Las actividades digestivas ocurren en fases superpuestas, es decir, que ellas se van dando a la vez. Entonces tenemos 3 fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, entonces aquí se prepara la boca y el estómago para el alimento que se va a comer. En la fase gástrica se promueve la secreción de este jugo gástrico y la motilidad gástrica, y en la fase intestinal se promueve la digestión en el intestino delgado y se va a retardar la digestión en el estómago. Eso es lo que pasa en esa fase. Entonces vamos a hablar de cada fase. En la fase cefálica, entonces vamos a tener que la visión, el olor, el sabor o el solo pensar en ese alimento me va a activar los centros neurales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. Este tronco encefálico me va a activar entonces el nervio facial, el 7, el glosofaringeo, el 9. Estos me van a estimular las glándulas salivales y también se me va a estimular el vago, el décimo par craneal, que es el que me va a estimular las glándulas gástricas para que se le secreten el ácido clorhídrico. Muy bien. En la fase gástrica tenemos que aquí vamos a promover la secreción del jugo gástrico y la motilidad en el intestino. Esta fase tiene una regulación neural y una regulación hormonal por la gastrina. Esta gastrina es liberada por las células G. Entonces, ¿qué hace? Que la estimula la distensión del estómago por el quimo, las proteínas que están parcialmente digeridas del quimo, el alto pH que van a proporcionar los alimentos, eso la estimula que se secrete, la cafeína, se estimula también que se secrete esa gastrina, y la acetilcolina, que es liberada por esas neuronas parasimpáticas y que va a hacer que se me produzca más ácido clorhídrico. Muy bien, entonces algo importante es que en esta fase vamos a tener que hay relajación de ese esfínter pilórico, se me van a promover los reflejos gastroideal y gastrocólico y se me va a estimular la secreción de la gastrina cuando el pH es mayor de 2 y a su vez cuando el pH está en menos de 2, entonces ya ella deja de funcionar. En esta fase gástrica, entonces si vemos detalladamente el dibujito, está muy fácil y muy bonito entender que los alimentos ingresan en el estómago y entonces ellos me van a alterar la homeostasis porque hay un aumento del pH del jugo gástrico y hay una distensión de las paredes del estómago. Entonces aquí esto me va a estimular los receptores, quimiorreceptores y los mecanorreceptores del estómago que me van a detectar ese aumento del pH y los mecanorreceptores que me van a detectar la distensión de las paredes del estómago.
Entonces se van a generar los potenciales de acción y vamos a tener aferencia de este centro de control que es en el plexo submucoso. Entonces vamos a tener, acuérdense que en el plexo submucoso vamos a tener el plexo de Meissner, y en este plexo de Meissner vamos a tener que salen las eferencias de estos potenciales de acción parasimpáticos para tener finalmente los efectores, que es que la célula parietal me produzca más ácido clorhídrico y vamos a tener que este músculo liso del estómago vaya a contraer con mayor fuerza y las células van a producir entonces más ácido clorhídrico. Esta respuesta que vamos a tener es el aumento de la acidez del quimo gástrico y mezcla ese contenido gástrico y vaciamiento gástrico. Muy bien, ¿qué nos va a hacer retroalimentación negativa? Esto va a pasar cuando el pH del jugo gástrico y la distensión de las paredes gástricas entonces se vuelva a normalizar. ¿Para qué necesita el pH en menos de 2 el estómago? Lo necesita para que pueda actuar la pepsina, para que se puedan destruir los microbios y para que se desnaturalicen las proteínas. Muy bien, hablemos de la fase intestinal. En esta fase entonces habíamos dicho que se promueve la digestión en el intestino delgado y se retarda la digestión en el estómago. Entonces aquí tenemos regulación neural porque tenemos el reflejo enterogástrico. Entonces, ¿qué hace este reflejo? Me aumenta la contracción del esfínter pilórico y me reduce la motilidad gástrica. Entonces, vamos a tener más tiempo todavía en el intestino. Y la regulación hormonal aquí es dada por dos hormonas que son muy importantes, la colecistocinina y la secretina. Muy bien, en este cuadrito entonces vemos las principales hormonas que controlan la digestión. Entonces repasémoslas. La gastrina. Esta gastrina, recordemos que la distensión gástrica, las proteínas parcialmente digeridas, la cafeína y un pH alto del quimo, porque eso lo dan los alimentos, eso me estimula que me secreten las gastrinas las células G, que son las células enteroendocrinas que se localizan principalmente en el antro pilórico del estómago. Efectos, entonces ella me promueve la secreción de jugo gástrico, me aumenta la motilidad del estómago, promueve el crecimiento de la mucosa gástrica, o sea, ella favorece todo lo que pasa en el estómago. Efectos menores, contrae el esfínter esofágico inferior para que no haya reflujo y relaja el esfínter pilórico, porque acuérdense que tiene que empezar a ir pasando este alimento poco a poco. La secretina, entonces el quimo ácido, es decir, que hay mucha concentración de hidrogeniones que ingresa al intestino delgado, eso es lo que estimula que se secrete la secretina. ¿Quién? Las células neuroendocrina S de la mucosa del duodeno, la secretina. ¿Qué efectos tiene? Que estimula la secreción de jugo pancreático, que es rico en bicarbonato, y efectos menores es que inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el normal crecimiento y mantenimiento del páncreas y me aumenta los efectos de la colecistocinina. Hablemos de la colecistocinina. Las proteínas parcialmente digeridas, o sea, los aminoácidos, los triglicéridos, más las grasitas, los ácidos grasos que ingresan al intestino delgado, estimulan la secreción de colecistocinina por la mucosa del intestino delgado de las células enteroendocrinas, que también produce liberación encefálica de la colecistocinina. ¿Cuáles son sus efectos principales? Estimular la secreción del jugo pancreático, rico en enzimas digestivas, causar la eyección de la bilis de la vesícula biliar, o sea que se contraiga esa vesícula biliar y que se abra el esfínter de Oddi para que pueda entrar ahí la bilis. Y finalmente hace que haya una sensación de satisfacción, ella induce saciedad. Efectos menores, inhibe el vaciamiento gástrico, promueve el normal crecimiento y mantenimiento del páncreas y aumenta los efectos de la secretina. O sea que fíjense que ellas dos se ayudan mutuamente. El control entonces de la digestión se da por regulación nerviosa, el reflejo enterogástrico y tenemos las hormonas colecistocinina, secretina
y tenemos la grelina. ¿Qué hace la grelina? La grelina es secretada por el estómago y ella lo que hace es aumentar el apetito. Tenemos también el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el péptido semejante a glucagón. Ellos, acuérdense que habíamos visto en endocrino que los conocemos como incretinas. ¿Por qué? Porque ellas se anticipan a el aumento de glicemia que hay después de una comida. Entonces, cuando uno come, ya saben que como comimos se va a aumentar la glucemia. Entonces, al mismo ellas empiezan a secretar y ellas van a estimular a su vez la liberación de insulina por el páncreas para así finalmente disminuir la glucemia. Por eso ellas se llaman incretinas. Muy bien, entonces tenemos más hormonas, muchas hormonas. Tenemos la motilina, la sustancia P y la bombecina. Ellas me estimulan la motilidad intestinal. Ganon es un poquito más profundo hablando de todas ellas. El polipéptido intestinal vasoactivo, que me estimula la secreción de iones y de agua y me va a inhibir la secreción ácida del estómago. El péptido liberador de gastrina, entonces este me estimula, como su nombre lo dice, la liberación de gastrina. Y la somatostatina, que ya sabemos que es una hormona inhibidora, habíamos visto en endocrino que la somatostatina es una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y aquí lo que me va a hacer es inhibir la liberación de gastrina. Bueno, para terminar esta clase vamos a hablar del transporte de los lípidos por las lipoproteínas. Así que ustedes van a describir las lipoproteínas que transportan estos lípidos en la sangre. Este dibujo es un dibujo muy hermoso porque aquí vamos a entender bien lo que es una lipoproteína. La mayoría de los lípidos son hidrófobos, entonces, es decir, eso no les permite movilizarse fácilmente en la sangre. Por esa razón, ellas tienen que utilizar las lipoproteínas para poderse transportar en la sangre. Entonces, hay diferentes clases de lipoproteínas. Tenemos el kilomicrón, que lo vimos en la clase de ayer, cómo se produce en esa célula absortiva después de que se unieron esos triglicéridos y que sale por exocitosis para poder entrar a la linfa. Tenemos otras lipoproteínas que se llaman las VLDL, eso es lipoproteínas de muy baja densidad, por sus siglas en inglés. Tenemos la LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, esta se llama colesterol muy malo, colesterol malo, y estas son las lipoproteínas de alta densidad que las conocemos como las HDL. Aquí podemos ver entonces que los lípidos anfipáticos, fosfolípido, colesterol, esto estar en contacto con esta parte acuosa es muy imposible. Entonces por eso es que para poderse movilizar, mire, se necesitan las apoproteínas, que es lo que me va a poder permitir que ellas se puedan movilizar más fácil. Entonces podemos ver aquí lo que les explicaba, que los ácidos grasos de cadena corta entran por difusión simple a la célula absortiva, pero finalmente por esa difusión simple ellos también van a pasar a la circulación. Pero esto es diferente cuando veíamos la absorción, que cuando tenemos es la micela, ella pasa por difusión simple en la célula absortiva, pero ya acá vuelve y va a armar estos triglicéridos, los va a formar en kilomicrones más grande y va a salir para poder entrar a las circulaciones por exocitosis. Y luego aquí ya entró al conducto quilífero de una vellosidad. Entonces este kilomicrón, mírenlo aquí, qué tan bonito, va a venir, se va a movilizar por la linfa y finalmente esta es la circulación, el movimiento de los nutrientes absorbidos hacia la sangre y hacia la linfa. Entonces quiero explicarles un poquito el metabolismo del colesterol. El colesterol HDL es el colesterol bueno y el colesterol LDL es el colesterol malo. Entonces lo que pasa es que tú ingeriste, por ejemplo, un helado, hiciste todo el proceso de la digestión y ya entiendes que una vez que se absorbe llegamos al proceso en que se están formando estos kilomicrones y que este kilomicrón entonces tiene la función de ir por la linfa y este kilomicrón va a llegar hasta el hígado. En este hígado, bueno, parte de estos kilomicrones van a ser capaces de convertirse algunos ácidos grasos que se van a salir por los capilares, pero ese kilomicrón que viene por la linfa y queda este kilomicrón remanente, mire que este está más pequeñito, tiene que llegar al hígado.
y en el hígado es donde se va a producir esta VLDL. Este VLL, que es el colesterol muy malo, tiene la función de ir y llevar ese colesterol a los capilares. Entonces, algunas células lo van a utilizar, pero otros entonces se van a convertir en el colesterol IDL, que es el colesterol intermedio, y finalmente esto se convierte en la LDL, que es ese colesterol oxidado. Y ese colesterol oxidado es el que se va a acumular en las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Que las HDL tienen la función muy bonita de transportar este colesterol que está depositado en las arterias y de reciclarlo, o sea, de que no quede ahí acumulado, sino de transportar. El problema es que la mayoría de personas, esto viene aquí y se va a volver al hígado. ¿Para qué? Para que el colesterol pueda ser utilizado de una buena forma por las células del cuerpo que lo necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas tienen las HL bajitas y ese es el colesterol bueno, el colesterol que nos va a cargar ese colesterol malo. Miren el tamaño más o menos que es. Un kilomicrón o kilomicrón remanente son moléculas muy grandes, miren, muy grande. Entonces miren lo que pasa. El VLDL, que es malo, es mucho más grande que el IDL y mucho más grande que el LDL. En todo caso, el LDL le llamamos el colesterol malo, este es muy malo, y el colesterol bueno, miren cómo es de pequeñito, y este colesterol bueno es el que tiene que transportar ese colesterol. Entonces, cuando hablamos de las lipoproteínas, que es el dibujito que veíamos ahorita, fíjense que adentro que están tres ácidos grasos más la molécula de glicerol, esto me está formando un triglicérido. Adentro yo puedo tener colesterol solito, ésteres de colesterol, o yo puedo tener ácidos grasos libres. Todo esto es lo que se está transportando aquí adentro. Entonces yo aquí voy a tener unos receptores afuera y esto es lo que va a hacer que sea diferente la lipoproteína. Por ejemplo, este es el receptor del HDL, este es el receptor de la LDL. Pero este tema se va a trabajar muy bien cuando estemos en sexto semestre porque esto es muy importante entenderlo muy bien. ¿Qué quiero que ustedes aprendan ya? Que el colesterol total lo debemos tener todos en menos de 200, esto es lo ideal. Entre 200 y 239 le decimos alto limítrofe y lo que hacemos es tratamiento únicamente con dieta. Y cuando el colesterol es más de 240, pues es un colesterol que está alto y aquí tenemos que usar medicamentos. El colesterol LDL, que es el colesterol malo, debemos tenerlo en menos de 100, eso es lo ideal. Cuando uno está entre 100 y 129, pues está un poquito por encima, 130 a 159 alto, 160 a 189 alto y más de 190 muy alto. Entonces, por lo menos aprendas en esto por ahora, que en menos de 100 es lo ideal que lo deberíamos de tener. Y el colesterol total en menos de 200. Y el HDL, lo ideal es que lo deberíamos de tener en más de 60. Lo deberíamos de tener en más de 60. Estos datos son muy importantes porque nosotros normalmente lo que ustedes van a mandar en la APS es que uno manda colesterol total, triglicéridos y HDL. Después en sexto les vamos a enseñar que hay unas formulitas para que uno pueda calcular lo otro. Los triglicéridos normales los deberíamos de tener todos en menos de 150 miligramos por decilitro. Las unidades de todo esto son miligramos por decilitro. Si yo tengo los triglicéridos en más de 150 hasta 199, son limítrofes. Más de 200 están altos y más de 500 están muy altos. Cuando yo tengo unos triglicéridos muy elevados en más de 500 miligramos por decilitro, yo tengo un alto riesgo de desarrollar una pancreatitis. Entonces es muy importante entender esto bien y es algo que vamos a utilizar demasiado en nuestra consulta normal. Hablemos un poquito de las contribuciones del aparato digestivo en todos los aparatos y en los sistemas corporales. Por ejemplo, se van a degradar los nutrientes de la dieta a formas en que puedan ser absorbidas. Acuérdense que les dije que ese es el objetivo de todo, poder volver todo en su mínima expresión, proteínas en aminoácidos, hidratos de carbono en que sean moléculas las más pequeñitas como la glucosa, en que sean su mínima expresión, monosacáridos, y finalmente que todo lo que se pueda reciclar se recicle para que eso se pueda absorber.
Otra función, absorber agua, minerales y vitaminas que son necesarias para el crecimiento y la función de los tejidos corporales. Acuérdense que las vitaminas son muy importantes para muchas funciones en el cuerpo. La otra función importante es que se eliminen los desechos de esos alimentos tóxicos a través de las heces. En el sistema tegumentario o en la piel, el exceso de las calorías de la dieta se va a almacenar como triglicéridos. Les dije que los triglicéridos son las grasas más abundantes que tenemos en el cuerpo y se van a acumular ¿en dónde? En las células adiposas de la dermis y en la capa subcutánea. En el sistema esquelético, el intestino delgado tiene una función muy importante, absorber calcio y fósforo de la dieta, porque eso es súper importante para que se pueda construir el hueso. En el sistema muscular, el hígado puede convertir el ácido láctico en glucosa, muy importante, y en el sistema nervioso podemos tener el proceso de la gluconeogénesis hepática más la digestión y absorción de estos carbohidratos de la dieta que me van a aportar glucosa, que es muy importante para que las neuronas puedan tener ATP, pero también ya sabemos, y lo vamos a ver bien en la clase de mañana, que las neuronas también pueden vivir sin glucosa, o sea, ya son capaces de obtener ATP a partir de algunos cuerpos cetónicos. En el sistema endocrino, las células enteroendocrinas del estómago y del intestino delgado liberan hormonas que regulan muchas actividades digestivas, hemos mencionado muchas hormonas. En el sistema inmune, la acidez de este jugo gástrico nos va a permitir destruir muchas bacterias y la mayoría de toxinas que tengamos en el estómago. En el aparato cardiovascular, el tubo digestivo absorbe agua. Eso es importante para ayudarnos a mantener la volemia. Acuérdense que vimos que todo lo que se ingiere y lo que el cuerpo secreta, lo bonito es que se absorbe casi todo prácticamente. No se pierden sino 100 ml de líquido. El hierro también es súper importante para la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos. La bilirrubina, procedente de la degradación de la hemoglobina, se excreta parcialmente en las heces y el hígado sintetiza la mayoría de proteínas plasmáticas. Respecto al aparato respiratorio, podemos decir que esa presión de los órganos abdominales contra el diafragma ayuda a expulsar ese aire con rapidez durante la aspiración forzada y eso nos va a ayudar a esa maniobra también de valsalva que necesitamos en el proceso de la defecación. En el aparato urinario, la absorción de agua por ese tubo digestivo es muy importante para que se puedan excretar desechos por la orina. En el aparato reproductor, la digestión y la absorción son muy importantes porque nos van a proveer nutrientes adecuados, incluidas las grasas, para que haya un adecuado desarrollo de todo el aparato reproductor, para que se puedan producir estos gametos o los espermatozoides y para que tengamos un crecimiento y desarrollo de ese feto adecuado durante el embarazo. Bueno chicos, con esta clase terminamos el aparato digestivo, la revisión de Derrickson y mañana entonces continuaremos con el capítulo de adaptaciones metabólicas. Gracias.